Muy buenos días. Desde los patios de la Privada Roja estamos muy contentos porque este día el programa El Arte de Juzgar tiene una invitada muy especial, Susana Harp, que nos va a comentar sobre sus canciones, sobre la forma como ella ha visto y hace justicia a nuestros pueblos originarios de México, fundamentalmente de su natal Oaxaca. Susana, muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Es para nosotros un honor tenerte aquí. Bueno, nos tienes tú, eres nuestra anfitriona y te agradecemos mucho el habernos brindado este espacio para el arte de juzgar. La más feliz, gracias por estar aquí al revés. Muchas gracias. Cuéntanos cómo es que diriges tu alma. Bueno, tu primer disco se llama Xkenda y significa alma, creo, en zapoteco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que tu alma la dedicas a recopilar, a recoger, a hacer justicia, vamos, a nuestras comunidades originarias en cuanto a sus tradiciones musicales tan hermosas que son y a veces tan desconocidas para los propios mexicanos? Claro. Pues para mí haber nacido en la ciudad de Oaxaca es algo que yo creo que marca de manera natural, y yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en comunidades indígenas a los 16 años. Yo creo que antes de esa experiencia, pues yo vivía como en cualquier ciudad, chiquita, mediana, grande, pero ciudad, como sea, ¿no? Y para mí el gran parteaguas fue la primera vez que empecé a adentrarme como en proyectos juveniles, de hacer tequio, que se llama en Oaxaca, que es esta tradición de ofrecer tu ayuda, tu apoyo, y ya cuando tienes un oficio, pues lo que ofreces es tu oficio a la comunidad. Y bueno, para mí fue impactante ver cómo todos esas cercanías con las comunidades indígenas, pues más que yo ayudar a ellos, ellos me ayudaron a mí. Realmente fue vivir los valores profundos. No era una cuestión de que alguien te contara o que leyeras un libro de ética, no. Era entrar a un espacio donde de verdad se vivía de manera íntegra al ser humano, lo que es el compartir, ¿no? O sea, de pronto llegábamos y de verdad las tres cositas que tenían en casa, de verdad nos lo estaban ofreciendo todo, pues, ¿no? Entonces, cuando entras en contacto con pues con estas posibilidades que el ser humano tiene en otros espacios, que por ejemplo en este caso son las comunidades indígenas, pues el que sale agradecido es uno. Mira, qué bien. Es muy interesante esto que comentas de que tuviste una vivencia personal con el propio tequio, porque a veces los órganos de administración de justicia entienden la forma de impartirla de una manera pues occidentalizada, que no terminan de entender bien. Sucedió una cosa muy curiosa en una persona que reclamó no dar el tequio precisamente porque lo consideraba que como no recibes un pago, iba contra la Constitución, y algún tribunal de amparo le concedió un amparo para que no lo obligaran a hacer el tequio a esta persona. Sin embargo, visto desde la cultura occidental, se les hizo muy claro, fácil, muy normal, muy ¿no? normal. No quiere que no lo haga. Él, al llegar a su comunidad, se encontró con que lo aislaron de pronto, y esa visión de jurídica de nosotros que tenemos como cultura occidental,
desde luego que no le dio un resultado positivo a la persona porque lejos de beneficiarle, se le aisló de la comunidad y después él fue a pedir que le quitaran el amparo porque lo que quería era hacer el tequio e integrarse a su comunidad. Esto es muy importante lo que dices porque es una manera como nos debemos de los impartidores de justicia o como ustedes los artistas, debemos de conocer o más bien ir nosotros a las comunidades para conocerlas en lugar de que tratar de que ellas nos traten de conocer a nosotros, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque hay un México profundo que ahí está y que vive desde otro lugar, desde otra referencia, desde otra cosmogonía, y es increíble lo que puede ofrecer. También, como digo, no me voy con la historia romántica de que todo lo que son los usos y costumbres son preciosos, porque no, tienen cosas divinas, pero también cosas terribles, como el trato a las mujeres, como, en fin, muchas cosas que siguen pasando, ¿no? Los casamientos obligatorios o a veces hasta las ventas de las mujeres, todavía sigue ocurriendo. Entonces, sin mitificar esta historia de los indígenas son maravillosos, perfectos, pero sí tienen un contacto mucho más profundo con la tierra, un agradecimiento del día a día y, por ejemplo, valores totalmente diferentes. Yo escuchaba, ¿no? Como que de niña, como que los indígenas eran flojos. Y yo porque no fui una vez, fui muchas veces, fui muchos años, mientras no me vine a la Ciudad de México a ya iniciar la parte de la música, estuve yendo constantemente a diferentes zonas de Oaxaca y entendí que, por ejemplo, ellos trabajaban arduamente, el campo es algo fuerte para trabajar, y después agradecían lo que tenían, compartían lo que tenían, disfrutaban lo que tenían, y esta historia de la acumulación no la tienen registrada. Y eso no quiere decir que sean flojos, quiere decir que confían. O sea, lo están haciendo desde un lugar totalmente diferente, ¿no? Nosotros con esta visión occidental, si no tienes la cuenta y entonces el ahorro y entonces el retiro y entonces ya estamos, o sea, ¿no? Nos vendemos toda una historia que ni siquiera sabemos si nos van a atropellar al ratito. Claro, claro. Y estamos en esa, ¿no? Tensión. Y ellos no. Ellos comulgan con la naturaleza, la ven de manera natural. Ya que tocas este tema de la naturaleza, ¿ese es el origen de tu disco Acuadiosa? ¿O qué es lo que tratabas de transmitirnos en Acuadiosa? Precisamente esta comunión que debe de haber entre el ser humano y la naturaleza, que es parte de él mismo, pues es que es al revés. Es que nosotros somos parte de la naturaleza. Y bueno, pues entre la Biblia y muchos tratados filosóficos y especialmente religiosos, pues nos han hecho creer que somos el ombligo del universo. Y entonces yo creo que somos una especie, si nos vemos como especie, como una especie más, somos una especie muy irrespetuosa en general. En esta historia del acumular, el nunca tener saciedad, el no importar si, o sea, el creer en nuestro pequeño cerebro, que si tú talas un monte completo, pues no va a pasar nada, o hay que le pase al que sigue, pero a mí no me va a pasar nada, y por lo pronto ya tengo un potrero increíble, ya tengo mis vacas y voy a venderlas, pues es una visión muy cortita, de muy corto plazo. Entonces, en Aguadiosa lo que queríamos era, y creo que lo logramos, especialmente en los conciertos en vivo, era conjuntar al ser humano con todas las culturas, por lo menos en México, yo nunca me salí de México. En primer lugar, somos el quinto país con más biodiversidad en el planeta. Y eso no nos hace nada más tener como un gran orgullo, sino es una enorme responsabilidad. Si aquí se acaban los ajolotes, se acabaron. Si aquí se acaban un tipo de berrendos que hay en Coahuila de manera libre, se acabaron. Entonces, el equilibrio existe y nosotros con frecuencia metemos mano donde no deberíamos o tal vez con un abuso excesivo y entonces no entendemos esta parte de las compensaciones. Sí, mira qué interesante, porque precisamente como tomando el ejemplo de las poblaciones oaxaqueñas donde existen formas de autocontrol y autogobierno, un municipio de Michoacán, de la zona purépecha precisamente, donde tienen sus santuarios las mariposas monarcas, Cherán en particular, había mucho talamonte mientras estaban en el sistema de elecciones ordinarias, como se conoce en todo el país.
el único estado que tiene elecciones por usos y costumbres era Oaxaca. Pero este estado, precisamente ante el coraje que les dio a los pueblos originarios purépechas de esa zona, de ver que las autoridades establecidas en la forma como nosotros la establecemos conforme a nuestra Constitución y nuestras leyes, no les daban respuesta. Tomando el ejemplo de Oaxaca, solicitaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal a la Sala Superior, el hecho de que se les considerara como una comunidad indígena y se les permitiera elegir a sus gobernantes precisamente para ellos tener el control de su propio gobierno y poder defender su espacio natural. Claro. Con esta cosmovisión que tú nos haces, nos destacas precisamente. Es más integral, ¿no? Más integral y más natural en relación con la visión que tenemos cuando nos occidentalizamos tanto, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, es como cuando alguien, como dices, tú toma decisiones desde un escritorio y no entiende realmente el trasfondo de lo que está pasando allá. Exactamente. Tienen que ser personas de allá para que puedan en un momento dado poder tomar acciones. Y bueno, ese es uno de los temas que existen. Pero un tema fundamental que me parece de tu discografía, el rescatar las lenguas indígenas. Me parece interesantísimo la manera como utilizas primero la lengua zapoteca en tu primer disco y después introduces la mazateca, tengo entendido, sí. ¿no? Bueno, me tiene sorprendida. Nadie me había entrevistado que realmente hubiera escarbado en mi trabajo así, tanto. ¿no? Que llegas ya más al norte, porque ya hasta en lengua huihuírica o huichola tienes una pieza musical. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué cantar en las lenguas vernáculas? ¿Y es difícil? ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? ¿Te ha nutrido mucho? Creo que sí, porque pues cuéntanos algo al respecto. Pues es que precisamente también fue por este contacto con las comunidades que yo quería aprender desde a tejer, ¿no? Me gustaba cómo sonaba el zapoteco, básicamente a donde fue a la Sierra Juárez, y cuando escuché el zapoteco del Istmo, bueno, es un idioma más dulce. En Oaxaca, antes de que llegaran los españoles, pues la etnia dominante era la zapoteca, que a su vez controlaban pues todo ese territorio y enviaban tributo a los aztecas. Entonces, cuando llegan los españoles se quedan como desperdigados por varios lados y básicamente es valles centrales, Sierra Norte y el Istmo de Tehuantepec. Entonces, ahora hay muchas como variantes. Hay un zapoteco, pero hay muchas variantes dialectales que luego también me peleé un poco con este asunto de los dialectos y dices, a ver, no. Son lenguas y tienen prosodia, ortografía, sintaxis, todas las leyes como cualquier otro idioma que hay en el planeta. Y además hay variaciones dialectales como las tiene el alemán y como las tienen muchísimos idiomas, pues, ¿no? Pero de entrada, yo con lo que me topé cuando me metí a este mundo es que había 1000 prejuicios, ¿no? Prejuicios. O sea, si yo me ponía un huipil o un rebozo, es que yo ya era comunista, fumaba mota, quién sabe qué, ¿no? Decías, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué en automático? De María Sabina, ¿verdad? Si te ponías un huipilo, es una cosa. O sea, así, ya son relaciones como en automático, que ahora ya no, pero cuando empecé, no sabes qué trabajo me costó en mi propio estado. Claro. En mi propio estado decir, oigan, espérense, lo único que yo creo que existe aquí es una estética maravillosa en lo que traemos puesto. Si escuchan con atención, las lenguas indígenas son dulcísimas, ¿no? Y como yo les digo, si no les gusta, está bien, pero tengan un contacto directo. Si ustedes deciden, no me gusta, pues no te gusta. Yo no quiero que todo el mundo traiga huipiles ni rebozos, pero que por lo menos se den la oportunidad de entender qué hay atrás. O sea, yo cuando iba, por ejemplo, a Santa María Yaviche, ahí había una mujer, Matilde, que era casi pues de mi familia, yo llegaba mucho a su casa, y ella era de las pocas mujeres que ya tejían en telar de cintura en esta comunidad. Entonces yo quería aprender, y todo el mundo se moría de la risa de que la citadina quisiera aprender a desde cardar el hilo, montar el telar. Entonces cuando te topas esas cosas, bueno, mi primer trapito me quedó horrible, chueco, mal cardado, ¿no? Entonces jamás mis ojos volvieron a ver igual, pues esto que traigo puesto. O sea,
entiendes todo el trabajo que hay atrás, ¿no? Entiendes que no son artesanos, son artistas que están, o sea, yo traigo puesto meses de trabajo de varias personas. Claro, claro. Entonces, ¿cómo no Sí, portarlo con orgullo? Tiene uno que pues, portarlo ¿no? con orgullo. Un tío mío, muy conocedor de las cuestiones indígenas, se molestaba mucho cuando llegábamos y queríamos regatear con los Sí. indígenas. No, sí. Para él era una molestia esa situación y nos decía y nos regañaba, porque nos ponía unas buenas regañadas y decirnos, no, el trabajo que hay en esas prendas es un trabajo que vale más de lo que se los están ofreciendo. Si van a regatear, regateen a la alza, súbanle el precio. Eso nos decía, y es que es porque verdad, además ¿no? uno no va a Liverpool o a Palacio de Hierro a regatear, ¿verdad? No, jamás. ¿Por qué con ¿Por qué ellos con sí? los indígenas? Porque- Eso es una manera injusta de ver precisamente la cultura que hay atrás de eso. Y él nos ponía muy en hincapié, nos decía, cuidadito con que alguna vez los vea regateando a la baja, regateen. Si van a regatear, lo que pensaban regatear, dénselos de sobreprecio a lo que se los están ofreciendo. Y eso creo que es una manera de ver con justicia el trabajo que hacen los artesanos Sí, de nuestras definitivamente. Y comunidades de lo que me decías originarias. de los idiomas, pues es nuestro patrimonio intangible, ¿no? Como toda la tradición oral. México es uno de los países del mundo que tiene más lenguas vivas. Entonces, cuando te metes en este mundo te das cuenta que hay muchas que ya se están perdiendo, el izcateco, en fin, hay muchas que tienen bien poquitos hablantes. Hace poco apareció el INALI, que es el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, pero no existía antes, ¿no? Entonces antes con el INI trataban de hacer cositas, pero no había alguien que realmente se encargara, ni le dábamos el valor que tienen, ¿no? Entonces, pues como decía Andrés Enestrosa, cuando tú hablas otros idiomas, entiendes otros mundos, pero otros mundos completamente de una manera real y textual, no es una metáfora, pues, Los puedes ¿no? entender mejor y ellos te pueden entender mejor. Déjame contarte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actualmente incluso presidida por un oaxaqueño, un orgulloso oaxaqueño, el magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, ha implementado una nueva manera de ver y de comunicarnos precisamente con las comunidades indígenas, fundamentalmente las oaxaqueñas, que han sido el parteaguas o el crisol de esta nueva generación de sentencias en las que aparte de hacerlas en español, se hacen ya también en el idioma de la comunidad de que surgió, de que dio origen. Y entonces ya tenemos resoluciones que han sido traducidas, escritas en zapoteco y en mixteco, inclusive. Qué bueno. De esta manera, pues tratamos en el Tribunal Electoral de voltear, o sea, expresarnos mejor ante las comunidades indígenas, porque ellos lo pueden entender mejor. Incluirlos. Porque además hay conceptos abstractos que o sea, si esa persona no maneja perfectamente el castellano, ni siquiera se va a poder defender o no va a poder contestar adecuadamente porque no está entendiendo ese concepto abstracto, Así ¿no? es. Y de esta manera creo que es una forma como podemos comunicarnos mejor. Hemos tardado, tú ya desde 1997 lo hacías con tu primer disco, de integrarte, comprender, que nos comprendiéramos y respetar, hacerle justicia a las comunidades indígenas. El tribunal ya vio que esa es la manera como se puede comunicar y cómo se pueden lograr grandes avances y grandes logros desde el punto de vista de administración de justicia en la democracia en México, para hacerla más real y tangible a las comunidades indígenas, los pueblos originarios de nuestro México, que en realidad pues vienen a ser nuestra alma a final de cuentas, ¿no? Como, sí, los postizos somos nosotros, ¿no? Así es. Al final de cuentas. Y yo creo que sí, México todavía vivimos, yo creo que en un momento adolescente del país, ¿no? Todavía no sabemos incluirnos de verdad, ¿no? Yo fíjate que hice un disco que se llama Fandangos de Ébano, que es un disco que yo 2006 y 2007 estuve yendo a las comunidades afro-oaxaqueñas y afroguerrerenses, que es donde hay más, un poco en Veracruz, un poco en Coahuila, un poco en Guanajuato, en fin, enterándome como de estos ires y venires de estas personas que son tan mexicanos como tú, como yo, pero que vivían mil peripecias. O sea, me pasó los de siempre.
llegué a buscar canciones y me encontré con un mundo que me fui para atrás de decir, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿y por qué yo no lo sabía? ¿No? Porque me tuve que venir hasta acá para entender que había este mundo tan complejo, tan rico, tan desequilibrado, porque, por ejemplo, ellos para venir a la Ciudad de México casi tienen que venir con la credencial de lector pegada en la frente, porque viven unas injusticias terribles. O sea, llegando a la Tapo, que es pues, la central camionera que viene de Oaxaca, en automático los jalan, los separan de su familia y les empiezan a hacer confesar de qué país centroamericano vienen, porque aquí no hay negros. Dices, ¿cómo que no hay negros? Sí hay. Y ellos no tienen ningún lío como los estadounidenses del norte de nuestro país, porque nosotros también somos estadounidenses. O ya nada más nos llamamos México o seguimos llamándonos Estados Unidos mexicanos. Yo creo que seguimos siendo México y las instituciones En fin, van a sostenernos como tal. No nos sabemos incluir. Yo recibía mails advirtiéndome que si yo traía negros a este país, me las iba a ver con ellos. ¿Qué grupos eran? No sé. Pero a mí me impresionaba. Yo decía, ¿pero qué les puede causar de problema que cante canciones afromexicanas? O sea, lo único que voy a hacer es cantar canciones afromexicanas. El día del concierto, 31 de mayo del 2008, llamaron al Teatro de la Ciudad y dijeron que había una bomba. Me pararon el concierto, tuvo que entrar Protección Civil, checar que no hubiera nada, por supuesto no había nada. Ahí me cayó el 20 de esos mails que la gente de la UNAM, con quien yo me acerqué mucho a hacer este proyecto, que son los que llevan toda esta historia de la tercera raíz y bueno, están muy documentados y pues yo siempre lo que hago es me acerco a los expertos, me decían, no te preocupes, a nosotros también se la pasan amenazándonos. Pero bueno, fue impresionante para mí ver cómo podía causarles tanto, ¿no? O sea, furor que yo fuera a cantar canciones afromexicanas. O sea, les indignaba. Yo decía, oigan, ahí están. Ahí están. Y son mexicanos. Claro. ¿Por qué no los vamos a incluir? Tienen que ser. Entonces, los indígenas, hay como que no las capetean. Pero los negros ni existían en la Constitución. En Oaxaca apenas acaban de existir, claro, porque ya llevan un rato organizándose. Ajá. Y tanto la zona jarocha de Oaxaca, que es toda la región de Tuxtepec y de la Cuenca, como la Costa Chica y también en la Mixteca, se organizaron y hace, me parece que 1 año y medio, existen en la Constitución de Oaxaca. Apenas 1 año y medio. En la Costa Chica, ¿verdad? Pues la Costa Chica de Oaxaca es una zona fundamentalmente negra. Negra, y también hay indígenas mixtecos y también hay mestizos, o sea, es una zona en la que confluyen estas 3 culturas, pues, ¿no? O sea, sí. Yo de hecho, si quiero hacer un disco de Costa Chica, yo debo de incluir chilenas mestizas, debo de incluir sones de varita, que son los indígenas, y debo de incluir la danza del diablo y los sones de artesa y toda esta otra parte. ¿Verdad? También. Y no te ves una chilena. Entonces pero si tú ves una foto de Álvaro Carrillo, ajá, bueno, más negro y mulato no puede ser. O sea, la boca, y bueno, si te vas un poquito más para atrás, ve las cabezas olmecas. No puede haber algo más negro, ¿no? Que esto. Sí, tienes toda la razón. Además, ¿cómo es posible, digo, lo que te ocurrió precisamente para estrenar tu disco, cómo es posible que en pleno siglo XXI, que nos consideramos que estamos naciendo como democracia? La democracia es una palabra que es sinónimo de incluir y haya reacciones de ese tipo, ¿no? Yo, de verdad, voy a decir algo muy fuerte, pero lo creo profundamente. No, adelante, por favor. México es una sociedad muy hipócrita. Sí. Nuestra sociedad es muy hipócrita porque hacemos como que sí. Entonces nos acordamos de los mayas y de los aztecas cuando tenemos aquí el mundial. Y entonces, bueno, la fiesta, ¿no? Porque nuestras raíces. Y dices, a ver, ¿y cómo los incluimos en el día a día a los zapotecos que hoy existen, a los mayas que hoy existen, a los náhuatl? No a los de hace 600 años, a los de ahorita. ¿Por qué no los incluimos? Claro. Y bueno, a los negros, esos ni existen, punto. Pues tenemos tanto el Tribunal Electoral como ustedes, los artistas, tú, Susana, con tu trabajo, pues estamos poniendo nuestra granito de arena en eso, poco a poquito creo que podemos ir transformando este México en un México más, en un México más plural, incluyente, en ese México que todos queremos, donde todos seamos y contemos
para nuestra sociedad y para nuestra nación. Es importantísimo que lo sepas y tu trabajo abona a ello. Cuéntanos un poquito más sobre tu último disco, que es una delicia escucharlo. Por favor, Misterios Gozosos me dejó un grato sabor de boca porque pues aquí no nada más te quedas en México, sino que universalizas la música mexicana y nos das un regalo muy bonito para entenderla un poquito más nuestra música. Cuéntanos un poco sobre Pues eso. tal cual, ¿no? Es como entender nuestro mestizaje y honrarlo, porque yo también no me voy con la historia de los puritanismos, ¿no? Solamente los aztecas o los... No. O sea, ya no nos toca, ¿no? ya ni siquiera es opción. Sí, yo claro. creo que ya ni siquiera tenemos pueblos tan puros. O sea, yo veo en Oaxaca el gran mestizaje que hay dentro de las mismas comunidades. O sea, somos un país pluricultural y absolutamente mestizo. Tenemos raíces increíbles, profundas, que ojalá no las perdamos porque se puede convivir con la modernidad, el internet y todo eso junto con todo lo que está ocurriendo sin que se pierda. Me parece que es nuestra bandera de cómo podemos invitar a que la gente venga y conozca México y a cómo nosotros mismos en México podamos entender lo que somos. Yo hace poquito, ya me salí del disco, pero ahorita regreso, yo invité a mis propios hermanos a ir a Oaxaca y conseguí un guía, un historiador, y me los llevé a varias comunidades como si ellos no fueran de Oaxaca. Porque me daba mucho coraje, decía, ni saben. O sea, como ustedes están aquí, no han salido, muchas de mis hermanas siguen así, digo, salen a viajar, pero siempre han vivido en Oaxaca. Y digo, a ver, denle un ratito de su corazón y de su oído a lo que es Oaxaca profundo. Entonces estaban así ¿de verdad? Y así dices, pues sí, ¿no? Entonces, pues Misterios Gozosos de lo que se trató fue de hacer este recorrido que ha hecho la música. Entonces, pues las dos piezas fundamentales del disco es el Cielito Lindo, que yo lo encontré en 5 países más. Los versos del Cielito Lindo, estoy segura que son españoles, de 1866, la mayoría, y algunos un poquito posteriores. Y la música del Cielito Lindo que nosotros cantamos a ronco pecho en los estadios, yo creo que esa sí es de aquí de México, está registrada por Quirino Mendoza y Cortés, pero aquí también hay otros cielitos lindos. En la zona huasteca se canta un cielito lindo divino, que no tiene que ver ni la letra ni la música con el cielito lindo de los estadios o del mariachi, y si la gente no lo ubica puede escuchar Los Tres García. En esa película de pronto se le ponen a Marga López los tres a tratarla de conquistar y los tres cantan el Cielito Lindo de diferentes formas huastecas y es una delicia. Y en la en la región del Sotavento se llama El Butaquito y es el mismo Cielito Lindo con otros versos y otros ritmos. Entonces, pues como yo les digo, miren, de entrada a la Sierra Morena queda en España, ni siquiera está en México. Ni siquiera en México. ¿No? Susana, es una delicia estar platicando contigo. Podríamos pasar horas enteras, pero pues el tiempo es muy cruel y se nos está terminando, se agota. Y bueno, pues me gustaría pedirte si nos pudieses regalar un autógrafo para el programa del arte de juzgar. Con muchísimo gusto, gracias. Pues mientras Susana nos hace el favor de dedicarnos este homenaje, nos despedimos del programa El Arte de Juzgar. Esperamos verlos pronto en la próxima emisión y pues con todo nuestro cariño y por fomentar nuestra democracia, nuestra cultura, que es lo más importante que tenemos los mexicanos, es nuestra alma. Acabé. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.